¿no? Desde mi época de formación, quizás las guías con las que tuve primer contacto fueron las de CEPAR del 2004 y la de ATS del 2005, pero con el tiempo eso ha ido cambiando y actualmente contamos con las guías del ITSA 2016 y también las tenemos de la Sociedad Europea del año 2017 y finalmente las de salud del año 2019. Pero también hay que tener en cuenta que esto no empezó acá, sino empezó desde el año 93 y 95. Progresivamente, desde el año... las bacterias, no dejan. Bueno, desde el año 93 tenemos que los canadienses fueron los primeros que implementaron una normativa para tratar las neumonías no asociadas al ventilador, porque en ese entonces no usaban el concepto de neumonía asociada al ventilador, sino era neumonía adquirida en los hospitales. Posteriormente apareció la primera guía de los americanos del año 1996, posteriormente sacaron los españoles con la CEPAR hacia el año 1999, tenemos nuevamente CEPAR en el 2004, tenemos nuevamente a los americanos en el 95, los europeos en el 99, las últimas son la de los americanos del año 2016, la de los europeos del año 2017 y finalmente la de salud que ha salido en el año 2019. Vamos a hacer brevemente un panorama de lo que vamos a revisar. Las neumonías se diagnostican por clínica, imagen y patología. Estas neumonías pueden ser extrahospitalaria o intrahospitalaria, cualquiera de las dos tiene un procedimiento de prevención, diagnóstico y tratamiento. Prevención ya lo ha tocado la licenciada previamente, diagnóstico lo va a tocar la doctora Arenas posteriormente, y el tratamiento yo lo voy a dar una parte y otra parte imagino el doctor Paul sobre tratamiento antibiótico. Esta neumonía intrahospitalaria a su vez puede ser neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador mecánico o puede ser neumonía asociada al ventilador mecánico, con los mismos parámetros mencionados previamente. Esta neumonía asociada al ventilador mecánico, a su vez, tenemos prevención y diagnóstico de la neumonía, que no es tema de esta charla, y tenemos el tratamiento de la neumonía, que sí es tema de esta charla. Aquí contamos con antimicrobianos, con terapia biológica actualmente que está en proceso de estudio, que es la terapia de precisión. Una vez que iniciamos el tratamiento de la neumonía, tenemos que también estar seguros de evaluar la respuesta a este tratamiento que se ha instaurado. Para esto tenemos la parte clínica, tenemos scores de puntuaciones y tenemos los parámetros de laboratorio. Y finalmente esto nos va a llevar a la condición de alta de nuestro paciente, que puede ser un paciente que sale de alta fallecido, con comorbilidades que generalmente va a generar gastos y secuelas. Lo que es la primera guía del año 93 de los canadienses fue generada por el doctor Mandel, Marie y Niederman. Es importante mencionar que en ese entonces, en el año 93, la neumonía adquirida en el hospital no era una enfermedad reportable. Es decir, se presentaba, todo el mundo la trataba, pero a nadie le interesaban las consecuencias de esta patología. En ese entonces se decía que la tasa era de 48 neumonías adquiridas en el hospital por 1000 admisiones en las UCIs quirúrgicas, 67 en las UCIs médicas. La mortalidad general era del 32%, pero en las UCIs esta mortalidad aumentaba al 39%, pudiendo llegar a ser hasta casi el 60% si iba asociada a bacteriemia y hasta el 70% si estaba asociada a pseudomonas aeruginosa. El propósito de esta guía del año 93 era seleccionar un tratamiento antimicrobiano inicial, pero mencionaban ellos mismos que estos resultados no iban a ser definitivos, porque todo iba a depender de la evolución de los trabajos que se hagan posteriormente. Dentro de la metodología que usaron en ese momento, el año 93, estaba la opinión de expertos, era un protocolo multidisciplinario y multinacional que abarcaba médicos canadienses del Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Qué criterios tomaron ellos en cuenta en ese entonces para el tratamiento empírico de la neumonía adquirida en el hospital, dentro de las cuales estaba la neumonía asociada al ventilador mecánico, la severidad de esta neumonía y los factores de riesgo microbiológico? Dentro de la severidad, la neumonía adquirida en el hospital grave era la que estaba asociada a la ventilación mecánica. Y dentro de los factores de riesgo específicos mencionan dentro de muchos la cirugía previa y otros que vamos a ver en la siguiente tabla. Desde el año 93 ya los médicos tenían la idea de que la epidemiología institucional y su patrón de resistencia iba a ser necesario para modificar la conducta terapéutica, algo que ahora está recibiendo empuje, pero que no es reciente, porque desde la primera, en el año 93, ya se mencionaba este tipo de necesidad. Entonces, ¿qué nos decían los canadienses? Neumonía adquirida en el hospital. Esta neumonía adquirida en el hospital puede ser leve o moderada o grave. Si es leve o moderada, puede ser sin factores de riesgo, por lo tanto son gérmenes sensibles y el tratamiento antimicrobiano puede ser inicialmente parenteral y posteriormente vía oral, de tal forma que reducíamos la estancia hospitalaria. Si tuviera factores de riesgo, los que mencionaban en aquel entonces eran la aspiración gástrica o cirugía toracoabdominal para patología por anaerobios.
La diabetes mellitus, el estado de coma o el trauma craneoencefálico para Staphylococcus aureus, la hospitalización prolongada, el uso de antimicrobianos previamente o el ingreso a la UCI para bacilos gram negativos resistentes y para Pseudomonas aeruginosa, los glucocorticoides en dosis altas para Legionella pneumophila, y la combinación de estos factores de riesgo ameritaba que nosotros la tratemos como una neumonía adquirida en el hospital de forma grave. Y la grave está formada generalmente por gérmenes resistentes, como actualmente sabemos, dentro de los cuales mencionaban a Pseudomonas y Estafilococo. Aquí todavía no mencionaban a Acinetobacter, que después ha ido ganando terreno. Y el tratamiento definitivamente tenía que ser parenteral de amplio espectro, sobre todo contra Pseudomonas aeruginosa, y debería ir asociado a un aminoglucósido o una ciprofloxacina y o a vancomicina, dependiendo de la incidencia de Staphylococcus aureus en ese hospital. Estos son los tipos de antibióticos que recomiendan: el uso de Staphylococcus aureus meticilino resistente en caso de que la prevalencia sea alta. Y esta era la forma como se empezaba a pintar el panorama para tratar la neumonía asociada al ventilador. No con el término de neumonía asociada al ventilador, sino neumonía adquirida en el hospital grave, dentro de las cuales estaban las que eran ocasionadas por la asociación al ventilador mecánico. Posteriormente, es el año 96, los americanos, Campbell y Milgram, generan la nueva guía, en la cual ellos mencionaban que la mortalidad atribuida a la neumonía adquirida en el hospital era del 33 al 50%. Nuevamente, mayor mortalidad asociada a bacteriemia e infección por Pseudomonas aeruginosa, pero aquí ya meten a la Acinetobacter como un agente etiológico con alta morbi-mortalidad. La metodología que utilizaron este año fueron ensayos randomizados controlados, revisiones, series de casos y opiniones de expertos. Y mencionaban también que estas recomendaciones no deberían ser aplicadas a los pacientes inmunocomprometidos, porque en ellos la flora o el agente etiológico era totalmente diferente a los pacientes inmunocompetentes. Aquí también generaron un algoritmo. Este algoritmo concluía en la formación de 3 grupos de tratamiento, basándose nuevamente en la severidad de la neumonía, en la presencia o no de factores de riesgo de patógenos específicos, y aquí incorporaban los días de hospitalización. Neumonía adquirida en el hospital grave, dentro de las cuales estaba la neumonía asociada al ventilador mecánico y la que se encontraba asociada a la presencia de sepsis severa, que en ese entonces era la sepsis con disfunción orgánica. Dentro de los factores de riesgo eran los mismos que originalmente mencionaron los canadienses, pero además incluyeron la insuficiencia renal como factor de riesgo para Staphylococcus aureus y la patología estructural pulmonar para Pseudomonas aeruginosa. Este es el algoritmo diagnóstico para sus tipos de clasificación y tratamiento que dan los americanos en el año 96. Tenemos que la neumonía grave es la que está asociada al ventilador mecánico. La siguiente pregunta que se tenía que hacer era: ¿existe un factor de riesgo, sí o no? Si no existía un factor de riesgo y era de inicio temprano, el tratamiento iba a ser para gérmenes sensibles. Pero por otro lado, vamos a avanzar un poquito, si el paciente tenía factores de riesgo en cualquier momento de aparición, o no tenía factores de riesgo pero era de inicio tardío, el tratamiento teníamos que ir a la tabla 3, en la cual ya vamos a utilizar antibióticos para Pseudomonas multiresistente, para Staphylococcus aureus meticilino resistente. En esta primera guía ya se menciona o se incorpora, además de eso, la duración del tratamiento antimicrobiano. ¿Cuánto tiempo voy a dar el tratamiento antimicrobiano? Decían los autores de este protocolo que debería ser individualizado, y para los casos de neumonía asociada al ventilador mecánico ocasionados por Estafilococo meticilino sensible o Haemophilus influenza, generalmente el 95% de ellos responde al tratamiento por 7 a 10 días. Pero si esta neumonía era ocasionada por Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter, o había un compromiso multilobar, el paciente estaba desnutrido, tenía cavitación o neumonía necrotizante, el tratamiento mínimo en ese entonces mencionaban que debería ser de 14 a 21 días. Y la rotación de antibióticos de la vía parenteral a la vía oral podría de alguna forma acortar la estancia hospitalaria. También mencionaban ellos cómo era la forma de hacer el seguimiento del tratamiento, de su respuesta al tratamiento. Ellos mencionaban que la respuesta al tratamiento debería verse de las 48 a 72 horas, y podría ser de una forma clínica, viendo lo que es la fiebre, secreción purulenta, la necesidad de oxígeno, los leucocitos. Además, también planteaban microbiológica, porque en esa época se puso de moda el diagnóstico de la neumonía por métodos de estudio cuantitativos. ¿Y cuáles eran los motivos por los cuales el paciente con neumonía asociada al ventilador mecánico, neumonía grave, no respondía al tratamiento? Probablemente era otro microorganismo, no era una bacteria, sino podría ser un virus o podría ser un Mycobacterium tuberculosis. Probablemente el diagnóstico no era correcto, no era una neumonía, sino era una telectasia o era un tumor. Otro tipo de tratamiento antibiótico, porque el germen era resistente al tratamiento que le habíamos dado, o existían complicaciones que habían
persistido o exacerbado esta persistencia de la neumonía. Hacia el año 97, los españoles, comandados por el doctor Antoni Torres, generan también su guía de diagnóstico y tratamiento de la neumonía nosocomial, que básicamente es igual a la neumonía hecha por los americanos, ¿no? Si es grave o no grave, si es grave y existen factores de riesgo sí o no, y el tiempo de inicio, si es precoz o tardío. Entonces seguíamos pintando lo que es la medida de tratamiento para la neumonía asociada al ventilador mecánico. CEPAR nuevamente hacia el año 2004 hace su guía de recomendaciones para el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria grave. Recordemos, hasta ahora era neumonía asociada al hospital, por lo tanto incluía la neumonía asociada al ventilador mecánico, la que no era asociada al ventilador mecánico, la que era leve, moderado, grave. Aquí los españoles tratan de hacer una específicamente para pacientes con neumonía grave. La hizo el doctor Torres y el doctor Jordán Marcos. Ellos nos mencionaban en ese entonces que la neumonía intrahospitalaria grave tenía peor pronóstico. Si era neumonía asociada al ventilador mecánico, el hecho de modificar el tratamiento empírico inicial no mejoraba el pronóstico. Por lo tanto, ellos decían, hay que darle con todo desde que iniciemos el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador. La metodología que ellos utilizaron formaron un task force, un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo determinó la presencia de dos grupos de tratamiento para esta neumonía asociada al ventilador mecánico en base a dos factores: el tiempo de la presencia de la neumonía y la ausencia o presencia de factores de riesgo. Adicionalmente, los autores mencionan la incorporación de la neumonía intrahospitalaria grave en situaciones especiales, cuáles eran sin diagnóstico microbiológico o con el cultivo era negativo, y las que tenían mala evolución, y la neumonía por agentes específicos como Acinetobacter o Pseudomonas. Este es el algoritmo que nos presentan los españoles en su momento. Una vez que tenían el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, la pregunta que se hacían es: ¿es una neumonía precoz y sin factores de riesgo o es una neumonía intrahospitalaria grave, tardía o con factores de riesgo? Si era sin factores de riesgo, obviamente los gérmenes eran sensibles y el tratamiento era menos grave o menos agresivo. En cambio, si la neumonía era grave y era tardía o con factores de riesgo asociada, los gérmenes eran generalmente resistentes y el tratamiento antibiótico que ellas necesitaban era obviamente mayor y con mayores riesgos de eventos adversos por el tratamiento. Con respecto a la neumonía intrahospitalaria grave en casos especiales, mencionaban el Acinetobacter, el tratamiento antibiótico que deberían recibir y las alternativas en caso de una contraindicación para los de primera línea, y el tratamiento para los pacientes con neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Este es el algoritmo completo, donde vemos que no solamente ellos mencionan el tratamiento, sino también la reevaluación de los pacientes, para ver si efectivamente están respondiendo al tratamiento que les damos, si tenemos que hacer modificaciones en el mismo, como por ejemplo desescalar o variar el diagnóstico de acuerdo al resultado. Y aquí ellos incorporan el CEPIS, o el score de neumonía americano. Pensábamos que todo estaba bien, que ya estamos llegando al control de las enfermedades, pero no era así. Porque en el año 2005 los americanos, nuevamente comandados por Niederman y Craven, generan una nueva guía en la cual incorporan un nuevo diagnóstico: neumonía asociada a los cuidados de salud. Mencionan que es importante iniciar la terapia lo más precoz posible, dentro de las 4 horas o dentro de la primera hora de ser posible, y desescalar con los resultados microbiológicos que se tengan. Ellos sugieren la formación de dos grupos de diagnóstico y tratamiento: la neumonía asociada al ventilador de aparición temprana, menos de 5 días y sin factores de riesgo, obviamente gérmenes sensibles, y la neumonía asociada al ventilador mecánico de aparición tardía o con factores de riesgo. Aquí es I y aquí es O. También menciona la necesidad de la terapia combinada con aminoglucósido. Debe ser como máximo 5 días el uso del aminoglucósido para no generar las complicaciones propias del aminoglucósido en un paciente crítico. También mencionan aquí en esta guía por primera vez el uso de tratamiento antimicrobiano aerolizado, sobre todo para gérmenes multidrogo resistentes, que son aquellos gérmenes que tenían MIC resistente al tratamiento endovenoso, y generalmente mencionan el uso del empleo combinado, tanto parenteral como inhalatorio. Mencionan nuevamente que la duración del tratamiento debería ser de 7 a 8 días para los casos no complicados, que además de eso tengan buena respuesta clínica y que además de eso sean por bacilos no fermentadores. Estos son los factores de riesgo que mencionaron en su guía del año 2005 para gérmenes multidrogo resistentes: antibiótico terapia previa en los 90 días anteriores, hospitalización de 5 o más días,
alta frecuencia de resistencia antimicrobiana en la comunidad o en la unidad hospitalaria específica y la presencia de 2 o más de estos factores de riesgo, la hospitalización de 90 días, la residencia en un asilo de ancianos, el tratamiento con infusión domiciliaria que incluía antibióticos parenterales, pacientes que eran sometidos a diálisis crónica de más de 30 días de evolución de esta diálisis, cuidado de las heridas en su domicilio, miembros en su casa o en su familia con patógenos multidrogos resistentes y la terapia inmunosupresora o enfermedades con algún grado de inmunosupresión. Dentro de los factores de riesgo que mencionan en ese entonces, para los multidrogos resistentes, tenemos que para la neumonía asociada al ventilador mecánico, como factor de riesgo para multidrogos resistentes, estaban el uso de antibióticos previos a los 90 días, la presencia de shock séptico al momento de iniciar la neumonía asociada al ventilador mecánico, la presencia de síndrome de estrés respiratorio precedido a la neumonía, 5 o más días de hospitalización previa a la ocurrencia de la neumonía, terapia de reemplazo renal agudo previo a la neumonía. Con respecto a factores de riesgo para neumonía asociada al ventilador mecánico por estafilococo meticilino resistente, únicamente mencionaba antibióticos dentro de los 90 días previos, tan igual como para pseudomonas multidrogo resistente. Entonces el tiempo ya viene a formar parte de los factores de riesgo, ya no es separado precoz o tardío, sino es un factor de riesgo más incorporado. Este es un resumen del algoritmo que ellos nos dan para el manejo de estos pacientes. Tengo la sospecha de neumonía, confirmo mi diagnóstico de neumonía. La siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿esta neumonía está asociada a factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente? ¿Existe algún factor de riesgo de la tabla que les he mencionado previamente? ¿O la prevalencia de estafilococo resistente es mayor al 10 al 20% en esta unidad? ¿O no existe un estudio de prevalencia en mi hospital? Si la respuesta es sí, debo darle antibióticos contra estafilococo meticilino resistente. Pero si mi respuesta es no, va a ser suficiente darle antibióticos que incluyan estafilococo meticilino sensible. ¿Cuáles son esos antibióticos? Piperacilina tazobactam, cefepime, levofloxacino, imipenem y meropenem. Todos ellos son contra gérmenes gram negativos, incluyendo pseudomonas, y agarran estafilococo meticilino sensible. Luego de evaluar si hay o no hay estafilococo meticilino resistente, me voy a evaluar el riesgo de pseudomonas aeruginosa resistente. ¿Existe algún factor de riesgo para pseudomonas aeruginosa resistente? De acuerdo a la tabla que les mencioné antes. En mi unidad hay bacilos gram negativos resistentes a la monoterapia en más del 10%. La prevalencia de bacilos gram negativos en mi unidad es conocida, no es conocida, o existe alguna enfermedad pulmonar estructural, sea fibrosis, sea bronquiectasias. Si la respuesta es sí, el tratamiento antibiótico debería ser doble, 2 medicamentos de diferente mecanismo de acción. Pero si la respuesta es no, no existe ningún factor de riesgo como los que mencionamos, no hay patología estructural, basta con monoterapia contra pseudomonas aeruginosa. Este es el grupo de medicamentos que nos pone la guía. Podemos avanzar para hablar del tiempo. Lo divide en antibióticos contra MRSA, antibióticos beta-lactámicos contra pseudomonas y gram negativos, y antibióticos no beta-lactámicos también contra pseudomonas y bacilos gram negativos. Las combinaciones de estos 3 antibióticos van a ser la conducta terapéutica para los americanos en el año 2016. Una vez que ya tengo los resultados del cultivo, ¿cuál va a ser mi conducta terapéutica? Obviamente debo tratar de desescalar, pero es importante también tener en cuenta algunas características. Si la neumonía asociada al ventilador mecánico es por estafilococo meticilino resistente o MRSA, mi primera acción debe ser vancomicina. Si mi paciente tiene alguna contraindicación o riesgo por usar vancomicina, debería usar linezolid. Nunca la combinación de los 2 medicamentos. Si la neumonía diagnosticada es por pseudomonas aeruginosa, el tratamiento definitivo va a depender de la sensibilidad del cultivo. No se recomienda monoterapia con aminoglucósidos, es decir, usar solo aminoglucósidos, aunque el cultivo de pseudomonas nos diga que es sensible a aminoglucósidos, nunca se debe usar solos los aminoglucósidos, debe usarse asociados a otros medicamentos. Si hay alto riesgo de muerte con sensibilidad conocida, se recomienda, si no hay riesgo de muerte con sensibilidad conocida, puede ser monoterapia, pero si hay riesgo de muerte con sensibilidad conocida, el tratamiento siempre tiene que ser doble. Si es un bacilo gram negativo BLE, debe basarse en los resultados de sensibilidad de los factores específicos del paciente, como pueden ser las comorbilidades, alergias y otros. Si es Acinetobacter especie, carbapenems o ampicsulbactam. Si es solamente sensible a polimixina, se recomienda la polimixina, sea colistina o polimixina.
parenteral y la inhalatoria como coadyuvante. Lamentablemente en nuestra realidad, en nuestro país, no existe la colistina inhalatoria, solamente la tenemos parenteral. Vamos a seguir avanzando. En esta guía del 2016 también se menciona lo que es dosificar o optimizar la dosificación del tratamiento antimicrobiano en base a la farmacocinética de la farmacodinamia, tratando de medir las concentraciones sanguíneas de los antibióticos, que lamentablemente no es accesible a todos los hospitales, son muy pocos los que pueden medir este tipo de concentraciones, el uso de infusiones prolongadas y continuas, y la dosificación basada en el peso del paciente en base a algunos tipos de antibióticos. Además de eso, menciona que la neumonía asociada al ventilador mecánico por bacilos gram negativos, susceptibles solo a aminoglucósidos o polimicinas, usan el uso del tratamiento antimicrobiano con polimicina inhalado asociado al sistémico, antes que utilizar solamente el sistémico. Sugerimos además, en el año 2016, usar la procalcitonina más los criterios clínicos para guiar la descontinuación del tratamiento antibiótico. No dice procalcitonina sola, dice procalcitonina con los criterios clínicos. Probablemente ustedes vean en sus hospitales o en las clínicas que mucho se dispara la procalcitonina, todos los días procalcitonina, eso no está bien. Antes de usar criterios clínicos solos, sugerimos no usar el CEPIS en ese entonces para ver la guía de descontinuación del tratamiento antibiótico. Una de las penúltimas guías es la de los europeos del año 2017, comandada por Anthony Torres, el doctor Niederman y el doctor Chastre de Francia. Ellos nuevamente utilizan el sistema Grade y Pico para sus conclusiones, diferencia la neumonía asociada al ventilador mecánico de la neumonía adquirida en el hospital y elimina también el concepto de NACS, algo que ya habían hecho los americanos el año anterior. Además de eso, denme un brevecito para tomar agüita. Mi placa, mi clorexidina, por favor. Dentro de los factores de riesgo que los europeos plantean para el tratamiento inicial de la neumonía asociada al ventilador mecánico, ellos ponen para gérmenes resistentes el entorno hospitalario con altas tasas de patógenos multidrogo resistentes. Obviamente para eso tenemos que tener un mapa microbiológico, cosa que se está buscando hacer actualmente en la mayoría de los hospitales. El uso previo de antibióticos, la hospitalización prolongada reciente, más de 5 días, siempre 5 días es el punto de corte, y la colonización previa con patógenos multidrogo resistentes, o sea, pacientes que ya están hospitalizados, que se han ido de alta y a los 2 meses regresan con una neumonía, por ejemplo. La prevalencia de patógenos resistentes está en datos microbiológicos cuando la concentración es mayor al 25% de ellos y representan una situación de alto riesgo para gérmenes resistentes, sean gram negativos como Pseudomonas y MRSA. Este es el algoritmo que nos plantean los europeos. Tengo el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador mecánico, evalúo la presencia de patógenos multidrogo resistentes y la mortalidad de mis pacientes. Si hay bajo riesgo de patógenos multidrogo resistentes y hay bajo riesgo de mortalidad porque mi paciente no está en shock, no está con falla multiorgánica, puedo utilizar antimicrobianos monoterapia, ertapenem, ceftriaxona, cefotaxima, moxifloxacino o levofloxacino. Pero si mi paciente tiene alto riesgo para gérmenes multidrogo resistentes y o tiene un riesgo de mortalidad alto porque está con shock séptico o porque tiene una disfunción multiorgánica o una falla renal asociada, debo usar tratamiento antimicrobiano doble contra Pseudomonas aeruginosa, más probablemente también contra MRSA. Pero si mi paciente no tiene shock séptico, puedo utilizar un antimicrobiano único contra gram negativos que tenga cobertura contra estafilococo meticilino resistente. Pero si en mi hospital la resistencia a MRSA es alta, tengo que agregarle vancomicina, por ejemplo. Ellos también recomiendan la duración de 7 a 8 días en pacientes con neumonía asociada al ventilador mecánico, pero que no tengan inmunodeficiencia, que no tengan fibrosis quística, que no tengan empiema, absceso pulmonar, cavitación o neumonía necrotizante y que tengan una buena respuesta clínica. No se recomienda el uso rutinario de la determinación de biomarcadores como la procalcitonina. Se recomienda la evaluación clínica, eso sí. Los pacientes donde la duración del antimicrobiano no puede ser corta y la duración debe ser individualizada, aquí en estos casos sí puedo usar procalcitonina. ¿Quiénes son estos pacientes en los cuales yo puedo usar procalcitonina para guiar el día o el tiempo de duración del tratamiento? Aquellos pacientes que recibieron un tratamiento inicial inapropiado,
pacientes con inmunocompromiso severo, patógenos altamente resistentes como Pseudomonas, Enterobacter o Enterobacter resistente a carbapenems, y los que requieran tratamiento antibiótico de segunda línea considerados colistina y tigecyclina, por ejemplo. En ellos sí se recomienda la medición de procalcitonina, porque en ellos sí va a ser importante ver la respuesta desde el punto de vista inmunológico. Entonces parece ser que hemos atrapado todas las alternativas, todo el conocimiento actualmente vigente. Pero es así que que Salud, comandados por el doctor Iangura, un infectólogo del Rebagliati, y el doctor Paz, un intensivista del Almenara, sacan la guía de práctica clínica para neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador en el año 2019. Ellos utilizaron el PICO, el GRADE y las guías previamente mencionadas, la americana y la europea del año 2016 y 2017 respectivamente. Ellos mencionan que en pacientes con sospecha de neumonía asociada al ventilador mecánico era suficiente o en lo posible tratar de sacar cultivos cuantitativos. Si estos cultivos cuantitativos estaban por debajo de los valores cuantitativos para diagnóstico y el paciente solamente tenía sospecha de neumonía y clínicamente se veía bien o el CEPIS era menor a 6, se podría tratar de suspender el antibiótico a partir del tercer día. Es decir, el diagnóstico probablemente no haya sido de neumonía desde un inicio. También mencionan que el tratamiento empírico debe ser definido de acuerdo a la distribución local de los patógenos asociados a la neumonía y que sus perfiles de susceptibilidad antimicrobiana también nos van a orientar hacia lo mismo. Dentro de la terapia empírica contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, mencionan que debe utilizarse solo cuando el paciente tenga riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ellos han encontrado importantes? La hospitalización reciente, una cirugía reciente, VIH, el uso de drogas inyectables, el uso previo de antibióticos y la residencia en un centro de cuidados a largo plazo. Como ustedes probablemente sepan, en Lima de salud mejor dicho, tiene varios centros de hospedaje donde maneja pacientes crónicos y donde ellos pueden ser colonizados fácilmente por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y o la presencia de este otro factor, pacientes tratados en unidades o servicios donde la prevalencia sea mayor al 10 o al 20% de Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué antibióticos van a tener cobertura contra Staphylococcus aureus meticilino sensible? Ya lo hemos visto en la guía americana: piperacillina, tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem, pero la decisión debe hacerse siempre y cuando esté en función de los resultados microbiológicos locales. ¿Y cuándo daré cobertura doble para Pseudomonas aeruginosa u otros bacilos gram negativos? Cuando se sospeche resistencia antimicrobiana por cualquiera de estos tres factores. Primer factor de riesgo para multiresistencia antimicrobiana: el uso de antibióticos los 90 días previos, shock séptico al iniciar el cuadro de neumonía, distrés previo a la neumonía, hospitalización mayor o igual a 5 días previo a la ocurrencia de la neumonía, terapia reemplazo renal agudo previo a la neumonía. O pacientes en unidades donde la prevalencia sea mayor al 10% de los gérmenes gram negativos, o el perfil de susceptibilidad combinada de la institución que lo justifica. ¿Y cuál va a ser el factor de riesgo adicional para solo Pseudomonas aeruginosa resistente? El uso de nutrición parenteral total, el uso previo de carbapenems y el uso previo de fluorquinolonas. Este es el algoritmo que nos presenta de salud del año 2019, en los cuales ya tenemos un paciente con neumonía. Una vez que se ha diagnosticado la neumonía, la siguiente pregunta es: mi paciente tengo que darle cobertura contra Pseudomonas aeruginosa y gram negativos, pero ¿solo me quedo con este tratamiento o tiene riesgo de Staphylococcus meticilino resistente? ¿Solo me quedo con este tratamiento o además de eso son gérmenes que potencialmente son resistentes? ¿O son gérmenes multidrogo resistentes o XDR? Vamos a ver. Si sospecho de Staphylococcus aureus meticilino resistente, solamente cuando haya riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente por los criterios que les he mencionado y o la presencia de prevalencia alta en las unidades donde está el paciente. ¿Cuál va a ser mi conducta? Agregarle vancomicina de primera elección. Y si el paciente tiene alguna contraindicación como la falla renal, poder utilizar el linezolid. Si mi paciente tiene riesgo de resistencia, son bacilos gram negativos, no hay riesgo de estafilococo, pero tiene riesgo de tener resistencia, cualquiera de estos 4 factores puede encontrarse en el paciente y me obligará a utilizar tratamiento probablemente combinado. Y si mi paciente tiene alto riesgo de no solamente resistencia, sino de ser multidrogo resistente o XDR, deberá tener alguno de estos factores de riesgo y mi indicación no solamente va a quedar en tratamiento combinado, sino que voy a ir pensando en iniciarle colistina a este paciente. Bueno, parece que el Perú va muy bien, ¿no? Ha llegado a la cima. Un grupo de investigadores ha tratado de consolidar esto. Y vamos a ver en conclusiones del manejo antibiótico.
Basándome en lo que hemos presentado actualmente, tengo el diagnóstico de neumonía del ventilador mecánico. Mi segunda pregunta es, ¿estos pacientes sí o sí tengo que darle cobertura al paciente con neumonía del ventilador mecánico para pseudomonas aeruginosa y para gérmenes gram negativos? Pero ¿no tiene factores de riesgo para estafilococo, ni para MDR, ni para XDR? Si mi respuesta es sí, o sea, no tiene factores de riesgo, monoterapia. ¿Con qué? Con ceftazidima, cefepime, pipetazo, imipenem o meropenem. Pero si mi paciente tiene factor de riesgo para estafilococo aureus, pero sin factor de riesgo para gram negativos resistentes o multidrogos resistentes, monoterapia antes mencionada, y le agregaré vancomicina o linezolid, dependiendo si hay o no hay contraindicaciones para vancomicina. Y si este paciente no tiene factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente, pero sí tiene factores de riesgo para que estos gérmenes sean MDR o XDR, terapia combinada, con beta-lactámicos antipseudomona y gram negativos asociados a un no beta-lactámico con antipseudomona, para actuar por dos vías diferentes. Y si mi paciente tiene tanto factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente como factores de riesgo para que estos sean MDR o XDR, la terapia combinada antes mencionada, es decir, la de acá, y le agregaré vancomicina o linezolid. Estas son las dosis recomendadas por eSalud en su guía del año 2019. Y finalmente, para terminar, como novedades, la procalcitonina es algo que utilizan en muchos hospitales y en muchas clínicas. En el año 2019 Chess trató de ver si esta descontinuación de los antibióticos, guiada por el valor de procalcitonina, tenía repercusión en la mortalidad de los pacientes. Se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis. Se sabe que la descontinuación del antimicrobiano guiada por procalcitonina disminuye el uso de antibióticos, sí, eso es cierto. Pero ¿esto tendrá impacto en la mortalidad del paciente? La metodología fue una revisión sistemática y metaanálisis. Se incluyeron 5.000 pacientes procedentes de 16 ensayos randomizados y controlados. La mortalidad como objetivo de estos 16 ensayos se encontró solo en un trabajo. La descontinuación del antimicrobiano, guiada por el algoritmo de procalcitonina, ¿estuvo asociada a la disminución de la mortalidad? Sí, pero vamos a ver de qué forma. Los 16 estudios revisados, hubo una disminución de la mortalidad asociada a la disminución del tratamiento con procalcitonina. Pero ¿qué pasa si yo utilizaba pacientes que además de eso tenían sepsis? 10 trabajos, no había relación. Si yo descartaba los estudios que habían sido auspiciados por la industria farmacéutica, que eran 9 estudios, no se vio ese resultado. Si yo utilizaba y analizaba solamente los estudios con alta adherencia y bien pegados a la letra del algoritmo guiado por procalcitonina, que solamente fueron 5, tampoco se veía esa diferencia. Si utilizaba estudios con un algoritmo guiado por procalcitonina, pero sin proteína C reactiva, 8 estudios, tampoco veía esa diferencia. Por lo tanto, en el global sí hay una disminución, pero cuando lo hacemos por subgrupos, con criterios más severos, vamos a ver que esto no se cumple. Por lo tanto, los resultados de esta revisión demuestran que hay una baja evidencia de esta relación y con un alto riesgo de sesgo por el tipo de trabajo que se presenta. También vamos a mencionar sobre los nuevos antimicrobianos. Nada más les voy a poner los nombres porque el doctor Paul probablemente entre más al detalle en esto, ¿no? Para la neumonía asociada al ventilador mecánico tenemos una amplia cantidad de antibióticos que se están trabajando y estudiando. Quizás los que ya tenemos en el mercado tenemos octalozona con tazobactam y ceftazidima con avibactam, que es el que va a salir próximamente. Y como vemos acá tenemos la cobertura tanto para MRSA como para los bacilos gram negativos y pseudomonas resistente. Estas son algunas características de esos antibióticos que les he mencionado. Aquí están los dos que ya próximamente se encontrarán en el mercado. Cervaxa ya se encuentra en el mercado, pero pronto va a entrar a Vicaz. Y finalmente, ¿qué pasa si ya los antibióticos no tienen acción? Se nos acaba el arsenal, el paciente se va a morir. Existe ahora también estudios utilizando anticuerpos monoclonales para tratar las infecciones intrahospitalarias, sobre todo aquellas que son por gérmenes multiresistentes. En esta revisión de antibodies del año 2018, se menciona que los anticuerpos monoclonales antibacterianos se desarrollaron para eliminar bacterias o atenuar su actividad patológica a través de la neutralización de las toxinas de las bacterias o de sus factores de virulencia. Estos anticuerpos monoclonales exhiben mecanismos farmacológicos diferentes a los antibióticos,
por lo tanto no va a existir reacción cruzada con los antibióticos y por lo tanto no va a haber resistencia, a diferencia de los antibióticos que sí generan resistencia. La vida media de estos anticuerpos monoclonales es más larga que la de los antibióticos, por lo tanto nos va a permitir hacer una dosificación conveniente e incluso nos puede servir como profilaxis. Hay estudios que se están corriendo para utilizar estos anticuerpos monoclonales como profilaxis para desarrollar MARS. Sin embargo, la alta afinidad que tienen estos anticuerpos por ser productos inmunológicos y la participación del sistema inmune del huésped que puede atacar estos anticuerpos puede conducir a una farmacocinética y una farmacodinámica compleja y no lineal, a diferencia de los antibióticos convencionales. Una ventaja adicional que tienen estos anticuerpos monoclonales es que al ser altamente específicos, porque van a actuar sobre antígenos de las bacterias, van a producir menos daño en la microbiota normal, que es un temor que siempre tenemos cuando usamos antibióticos de amplio espectro, y esto generalmente o probablemente genere menos riesgo de resistencia a estos patógenos. Estos son los anticuerpos monoclonales autorizados actualmente por la FDA para algunas bacterias, sobre todo Bacillus anthracis y Clostridium difficile. Y aquí tenemos los que están actualmente en estudio, anticuerpos monoclonales tanto para Staphylococcus aureus como para Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Entonces este es el futuro probablemente del tratamiento antimicrobiano de la neumonía asociada al ventilador mecánico por gérmenes multiresistentes. Finalmente, como les mencioné lo del CEPIS y lo del seguimiento, en el año 2019 Clinical Infectious Disease publica esta elaboración de un consenso clínico sobre cuáles deben ser los objetivos a evaluar para estar seguros de la respuesta al tratamiento que se va a hacer en pacientes con neumonía asociada al ventilador mecánico. A mí me gusta CEPIS, al doctor no le gusta CEPIS, al doctor le gusta la parte clínica, al doctor probablemente le guste procalcitonina. Bueno, vamos a ver cuál debe ser el objetivo que debemos seguir para estudiar estos resultados. El objetivo fue establecer mediante un consenso los objetivos clínicos que deben considerarse en los ensayos clínicos que evalúen la eficacia del tratamiento antimicrobiano para neumonía asociada al ventilador mecánico. La metodología, hubo una reunión de 26 expertos internacionales, infectólogos, intensivistas y de la industria farmacéutica, quienes votaron utilizando el método Delphi para ver cuáles eran los objetivos que se deben buscar en los nuevos ensayos clínicos para evaluar la respuesta al tratamiento. Los resultados: la supervivencia a los 28 días es un objetivo que debemos buscar en ensayos clínicos que realicemos sobre tratamiento de neumonía asociada al ventilador mecánico. El número de días libres de ventilación mecánica hasta el día 28 y la cura clínica entre los días 7 y 10, definiendo la cura clínica como la combinación de la resolución de síntomas y signos que estaban al inicio en el paciente y la mejoría o el no empeoramiento de los signos radiográficos. Esta es la tabla en la cual ellos evalúan los parámetros a estudiar y concluyen en este trabajo que estos tres son los objetivos que se deben medir en los ensayos clínicos que de ahora en adelante se cursen para tratamiento antimicrobiano en neumonía asociada al ventilador mecánico. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Mi unidad, cuidados intensivos, USIN, y muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Abel Arroyo Sánchez. Ha sido una revisión sistemática de diferentes guías a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia. Además, la pregunta que tenía prevista ya ha sido resuelta en la antepenúltima diapositiva. Queríamos hacer la siguiente consulta también al doctor Arroyo en lo que respecta al mapa epidemiológico, si tenemos algún tipo de evidencia regional en los últimos años de cómo ha ido variando la presencia del agente etiológico en neumonía asociada a la ventilación mecánica acá en la región de La Libertad. Bueno, en la región de La Libertad, que yo sepa, no hay alguno que haya hecho evolución. En Lima sí tenemos, el doctor Paz se hizo un trabajo sobre agente etiológico en neumonía asociada al ventilador mecánico, el año 2014 creo que lo publicó en la revista Acto Médico, en la cual él ve que aumenta la incidencia de neumonía asociada a bacilos gram negativos multirrobo resistentes, aumenta la incidencia también de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y eso va acompañado de algo que vemos en la realidad, ¿no? El dispensamiento de antibióticos libres en la calle, el dispensamiento libre de antibióticos en las emergencias sin ningún tipo de control. Como alguna vez comentamos, y creo que en la mayoría de los hospitales comentan, todos los pacientes suben de emergencia ya con carbapenem, vancomicina,
¿no? Entonces todas esas cosas generalmente están haciendo que emerjan más frecuentemente este tipo de gérmenes resistentes. Y bueno, esperamos que en un futuro cercano cualquiera de los hospitales de nuestra ciudad tenga un estudio evolutivo del tipo de resistencia microbiana. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Abel Arroyo Sánchez.